debe orientar el flujo nada más que hacia la aorta, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá porque no se cierra bien las válvulas de la mitral, las valvas, perdón, de la mitral, hay un volumen de sangre que regresa hacia la aurícula. En el caso de la insuficiencia mitral, regresa hacia la aurícula izquierda. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Alguien habló? ¿Se ve la animacioncita? Bueno. Se ve, sí, doctor. Doctor, se ve. Es una alteración de las válvulas, ¿sí? Que puede ser anatómica o funcional. Y ahora vamos a ver de eso también cuando hablamos bueno, intentemos clasificar así, digamos, la insuficiencia mitral. Desde el punto de vista de en qué momento de la vida tenemos, pueden ser congénita o adquirida. Congénita puede ser algunas fenestraciones o defectos de las almohadillas endocárdicas, que hace o que no tenga una de las valvas, o que directamente tengan algunas fenestraciones en la valva, en alguna de las valvas de la mitral, también alguna fibrolastosis, las endomiocárdicas, y la válvula mitral en paracaídas, que es un tipo de conformación que adquiere la mitral, que es como una mitral muy, muy grande, muy larga, que cuando se tiene que cerrar, se abre, se prolapsa todo hacia la aurícula izquierda y se hace insuficiente. Desde el punto de vista de las adquiridas, bueno, la degeneración mixomatosa, las endocarditis es una de las causas, acuérdense, endocarditis, causa de insuficiencia mitral, la enfermedad reumática, entendiéndose por tal a la fiebre reumática, ¿no? A la carditis reumática fundamentalmente, la disfunción isquémica necrótica ya sea miocárdica o del músculo papilar, calcificación del anillo, ¿no? Cuando el anillo se calcifica no permite que haya una movilidad durante la sístole para que coapten bien las dos valvas y cierren completamente el orificio del anillo valvular, la dilatación del anillo, las miocardiopatías también, alguna alteración en la geometría ventricular, las colagenopatías serían enfermedades autoinmunes, la sarcoidosis, la amiloidosis, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos y algunas mucopolisacaridosis dentro de las adquiridas como causa de insuficiencia mitral. Pero esta es una de las cosas que más me interesa que conozcamos, digamos, que puede ser, de acuerdo al mecanismo, puede ser insuficiencia mitral orgánica o funcional. ¿Sí? Orgánica con la afectación primaria de la válvula, ¿no? Y se habla, es decir, o del músculo papilar, por ejemplo, ¿no? O, bueno, la insuficiencia mixomatosa o reumática acá ahí, esclerosis o algún tipo de alteración en las valvas que hace que no cierren bien durante la sístole. Esto es la insuficiencia mitral orgánica. Se puede valorar desde el punto de vista funcional con la ecografía, con el Doppler se observa si esto es orgánico, si el fallo en la coaptación de las dos valvas y el cierre es orgánico o si es funcional. ¿Y cuándo decimos que es funcional? ¿Quién habla? ¿Y cuándo decimos que es funcional? ¿No? En contraposición al orgánico, ¿no? Cuando las válvulas mitrales no presentan afectación orgánica, sino que la incompetencia está vinculada a una alteración, ya sea de la geometría ventricular, que se agrandó el anillo mitral porque hay una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, cuando hay alguna alteración o el anillo valvular se dilata porque hay un infarto agudo de miocardio en el remodelado cardíaco, el anillo se dilata y queda una insuficiencia mitral funcional. La sobrecarga de volumen algunas veces puede desencadenar esto, por ejemplo, en los pacientes que tienen los anémicos, las anemias crónicas, que suelen coexistir con dilatación de las cavidades cardíacas en volúmenes minutos y volúmenes sistólicos muy amplios. La dilatación del anillo hace que tenga
insuficiencia mitral. Se corrige eso y digamos, la disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo disminuye y por lo tanto la coaptación y el cierre de las valvas, de las dos valvas mitrales, hacen que desaparezca la parte funcional, ¿no? Es decir, orgánica cuando hay un trastorno de la válvula, fundamentalmente mixomatosis reumática, y funcional cuando hay una alteración del aparato valvular, ¿sí? O de la geometría ventricular. Esto es un corazoncito que funciona más o menos bien desde el punto de vista de la animación, y este es un corazón que tiene una alteración en el cierre en la mitral, ¿no? Por definición, se origina como consecuencia de cualquier anomalía que involucre el aparato valvular, ya sea el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o el miocardio adyacente, que provoca un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiopatología, hay una sobrecarga volumétrica en las insuficiencias. Todas las insuficiencias producen fundamentalmente sobrecarga de volumen. Habíamos hablado de la insuficiencia aórtica, la insuficiencia pulmonar, ahora la insuficiencia mitral. Todas las insuficiencias producen sobrecarga de volumen. Y la insuficiencia mitral crónica, sobrecarga de volumen. Y todas las que producen sobrecarga de volumen, corazones grandes, en la radiografía, por ejemplo, miramos una radiografía y se ven siluetas cardíacas muy grandes, ¿no? Todas sobrecarga de volumen. No así en el caso de una ruptura de un músculo papilar o de una cuerda tendinosa, hay una insuficiencia mitral aguda. En ese caso, produce, además de la sobrecarga de volumen, produce aumento de presiones y produce fallo de bomba con corazones chicos en esas circunstancias. Ya vamos a ir mirando. Entonces, doctor, la hipertrofia no es, doctor, perdón, ¿la hipertrofia no es excéntrica en este caso? No, pero no escucho bien. Perdón. ¿La hipertrofia no es excéntrica en este caso, en la insuficiencia mitral? Sí, tenés razón, es excéntrica. Hay una digamos, dilatación con hipertrofia excéntrica, ¿no? Hay por supuesto que el volumen que se eyecta del ventrículo izquierdo va a dos cámaras con presiones muy distintas. Acuérdense que la presión en la aorta es 100 milímetros de mercurio como mínimo, por arriba de 80 se abre la sigmoidea, pero la presión en la aurícula izquierda es muy distinta, mucho menor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lleva con el tiempo un deterioro de la contractilidad y la sangre que vuelve para atrás hace que aumenten los volúmenes. Inicialmente, la aurícula izquierda, cuando esto se va haciendo crónico, va teniendo más complacencia y aumentan los volúmenes con poco aumento de presión. Eso es cuando es crónico, no así cuando es agudo, ¿no? Entonces, fundamentalmente va produciendo sobrecarga de volumen y presión con hipertrofia excéntrica, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo, y puede tener en algún momento evolutivo esta sobrecarga de presión en la aurícula izquierda va a desencadenar hipertensión pulmonar y también puede llevar a deterioro de la función del ventrículo derecho. Eso es más tarde, es distinto de lo que produce en la estenosis mitral, que es más temprano, produce la sobrecarga de presión en el circuito pulmonar con hipertensión pulmonar y trastorno de la función del ventrículo derecho. Y la severidad de la insuficiencia mitral está determinada fundamentalmente por el volumen sistólico, el efectivo, el regurgitante y el volumen sistólico total. Y esto se puede ver en algunas etapas de la insuficiencia mitral descompensada. Bueno, tenemos que evaluar bien el miocardio contráctil o la fracción de eyección, ¿no? La magnitud del volumen regurgitante, que esto nos va a dar una idea fundamentalmente del gasto anterógrado, porque lo que disminuye al final es lo que disminuye al final es el volumen sistólico efectivo, por decir de alguna manera, y que tenga o no tenga isquemia, cardiopatía isquémica o alteración de las arterias coronarias, ¿no? Los síntomas se van a estar dados fundamentalmente al volumen regurgitante, una alteración de la función del ventrículo izquierdo, y esto se va a ver cuando
cuando la lesión o cuando la alteración es antigua, ¿no? La lesión con el tiempo comienzan a aparecer los síntomas. Esta valvulopatía tiene un periodo de pocos síntomas que es muy largo, es muy parecido a la insuficiencia aórtica, que también tiene pocos síntomas durante mucho tiempo, pasa asintomática durante mucho tiempo, ¿no? También, por supuesto, que a la antigüedad de la lesión, al aumento de la presión en el circuito pulmonar, esto sí, cuando comienza a haber aumento de presión en el circuito pulmonar, comienzan a aparecer otros elementos clínicos, ¿no? Y si se asocian o no con cardiopatía isquémica o con otra valvulopatía. Fundamentalmente está en relación con eso. Desde el punto de vista del examen físico, latido torácico diagonal, sagital, apes desplazado. Todo lo que produzca aumento, sobrecarga de volumen, desplaza el apes hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Normalmente quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y se va hacia el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, o línea axilar media inclusive. Acá se puede palpar el latido de Dressler, o signo de Dressler también, ¿no? El latido de Dressler es cuando nosotros ponemos el talón de la mano en el tercio inferior, en el tercio medio del esternón a la derecha, a la izquierda del esternón, palpamos como otro choque de punta, ¿no? Ese es el ventrículo derecho, se llama signo de Dressler. Y cuando nosotros palpamos el ventrículo derecho, cuando hay hipertensión pulmonar. Todo lo que produzca sobrecarga de presión en el circuito pulmonar va a producir sobrecarga o hipertrofia ventricular derecha. Y la hipertrofia ventricular derecha hace que se palpe el ventrículo derecho con la maniobra de Dressler. También podemos escuchar un frémito o un soplo en el ápex, ¿no? Signo de congestión y signo de congestión venosa sistémica. ¿Cuándo aparecen los signos de congestión venosa sistémica? Cuando ya hay, además de hipertensión pulmonar, cierto grado de falla del ventrículo derecho. ¿Sí? Falla el ventrículo derecho y aparece otra valvulopatía, insuficiencia tricuspidia funcional por dilatación del anillo con ingurgitación yugular, edema y signos de congestión sistémica. A la ocultación, el primer ruido es variable, ¿no? Puede ser normofonético, en general suele ser normofonético. El segundo ruido, que habitualmente está como enmascarado por el soplo, ¿no? Cuando aparece un tercer ruido, indica que hay deterioro de la función ventricular izquierda, ¿no? Y por supuesto que siempre que hay deterioro de la función ventricular izquierda o de la fracción de eyección, ¿sí? Ya estamos hablando de que cualquier afectación cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía, cualquier alteración cardíaca que produzca afectación miocárdica y lleve a una disminución de la fracción de eyección, habla de gravedad, ¿sí? Habla de severidad de la afectación. Y se escucha, por supuesto, que después del primer ruido cardíaco, un soplo pansistólico en barra, ¿no? Un soplo pansistólico en barra. Esto es en la insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia mitral aguda a veces se escucha poco o el soplo no tiene la misma magnitud que la insuficiencia mitral crónica. ¿Sí? El primer ruido cardíaco, soplo pansistólico en barra, que a veces enmascara el segundo ruido cardíaco. ¿Verdad? Primer ruido normofonético, soplo pansistólico en barra. Acuérdense ustedes que se cierran las válvulas, ¿no? La válvula, el cierre de la válvula auriculoventricular, ya al ser insuficiente la mitral, ya comienza a regurgitar la sangre. O sea que inmediatamente después del primer ruido, soplo sistólico durante toda la sístole y termina con el cierre de la sigmoidea aórtica y pulmonar con el segundo ruido cardíaco. Si aparece un tercer ruido cardíaco, ya estamos pensando de que
hay alguna alteración en la función ventricular izquierda y esto me habla de severidad. Y si además de esto tengo signo de Drexler positivo con ingurgitación yugular y signo de congestión sistémica, hay hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doc. Bueno. En la evaluación diagnóstica, bueno, en el electrocardiograma fundamentalmente vamos a ver cuando tiene ritmo sinusal, sobrecarga de auricular izquierda y ventricular izquierda, porque tiene la sobrecarga de volumen, ¿no? Con la hipertrofia excéntrica, habíamos visto recién, buena corrección, ¿no? Cuando hay sobrecarga o dilatación auricular, cuando se dilatan las aurículas, o por cualquier causa, predispone a una arritmia. Esa arritmia es la fibrilación auricular. Siempre que hay dilatación auricular, predispone a la fibrilación auricular, ¿sí? A un trastorno en la despolarización de las aurículas que como que hay múltiples focos de activación auricular, o como que hay múltiples circuitos que siguen múltiples caminos y la contracción auricular no es una contracción auricular uniforme, sino que se van contrayendo determinadas partes y porciones de la aurícula y en ningún momento hay una contracción uniforme. Cuando la aurícula se dilata no ocurre eso, predispone la fibrilación auricular. Entonces, sobrecarga auricular y ventricular izquierda, arritmias supraventriculares, esas arritmias dijimos que la más frecuente es la fibrilación auricular o extrasístoles auriculares u otras, o también el aleteo, ¿no? Perdón. Voy a apagar mi teléfono, así no me molesto más. Bueno, ¿dónde estábamos? Y a veces cuando hay hipertensión pulmonar puede haber signos también, algún signo de sobrecarga de cavidades derechas, hipertrofia derecha desde el punto de vista electrocardiográfico. Ya vamos mirando cómo se ve. Bueno, la radiografía de tórax en la insuficiencia mitral crónica, agrandamiento del ventrículo izquierdo, cuarto arco por la aurícula izquierda también grande. En el perfil se suele ver a veces el esófago como que tiene una mordida o un sacabocado, así que una impronta, ¿no? Esofágica en el perfil, sobre todo cuando se hace con contraste, con una dilución de una sustancia de contraste, se ve en el esófago como deja la marca la aurícula izquierda agrandada. Eso en la insuficiencia mitral crónica. Y en la aguda, la silueta cardíaca no tiene muchos cambios, prácticamente no tiene, pero sí hay muchos signos de congestión pulmonar. Entonces, la insuficiencia mitral crónica tiene todos estos elementos que estuvimos hablando. La insuficiencia mitral aguda, ahora vamos a ver más tarde cuáles son los elementos clínicos de la insuficiencia mitral aguda. Bueno, desde el punto de vista de la prueba de apremio, digamos, la ergometría, determina la capacidad y tolerancia al ejercicio. Esto se indica en pacientes con insuficiencia mitral severa para evaluar la clase funcional fundamentalmente. En algunas circunstancias se hacen estudios radioisotópicos, ¿no? Cuantifica el volumen de fin de diástole y sístole y mide el volumen y fracción de eyección, el volumen regurgitante y fracción de eyección, ¿no? También, bueno, en la actualidad con el ecodoppler se puede realizar todas estas mediciones, se hace con el eco. Con el Doppler, el transtorácico, establece diagnóstico y severidad, repercusión hemodinámica, tamaño y función ventricular, posibilidad, inclusive con el eco se evalúa la posibilidad de la reparación quirúrgica, ¿no? Y, bueno, por supuesto, una vez que
se realiza el tratamiento quirúrgico, se pueden hacer evaluación de la evolución o reevaluaciones periódicas para evaluar cambios de severidad. Y fundamentalmente, esto cuando tienen las mujeres jóvenes que se embarazan, el seguimiento ecográfico es fundamental en la toma de decisiones. Y el eco transesofágico, cuando no se puede precisar adecuadamente o en el transtorácico, ¿no? El diagnóstico de la severidad, acuérdense ustedes que nosotros si vamos por el esófago ponemos el transductor directamente en la pared posterior de la aurícula izquierda y le vemos al orificio mitral directamente desde arriba y se pueden hacer todas las mediciones. ¿Está? El cateterismo, el estudio hemodinámico, en la insuficiencia mitral crónica, bueno, lo que se observa es un resalto energético y de presión sistólica aórtica y cambios variables en la presión en la aurícula izquierda, presión de fin de diástole ventrículo izquierdo, tiene una onda B que es variable de acuerdo al volumen sistólico. En la insuficiencia mitral aguda hay fundamentalmente aumento de la presión de fin de diástole ventrículo izquierdo con aumento de la onda B, ¿no? Y de la aurícula izquierda y un descenso bastante brusco de la tensión arterial. ¿Qué significa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo? Acuérdense ustedes que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo anda alrededor de 17 milímetros de mercurio, y a partir de ahí, todo lo que es por arriba de eso se puede interpretar como que hay un trastorno en algo del ventrículo izquierdo, ya sea porque no se relaja bien o porque no puede contraerse bien y eliminar el suficiente volumen sistólico. Entonces queda con más volumen y al tener el mismo volumen minuto del organismo, cuando llega al volumen siguiente, aumentan las presiones con más volumen. Entonces, si la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo está por arriba de 17 milímetros de mercurio, ya la presión dentro de la aurícula izquierda también está por arriba de 17 milímetros de mercurio. Y el líquido intersticial que sale del intersticio de los capilares cuando la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo está por arriba de 17, comienzan los linfáticos a drenar más. Entonces, ¿por qué? Porque queda líquido en el intersticio del pulmón, o sea, en el espacio funcional pulmonar, entre el alveolo y el capilar. Cuando la presión supera los 20 milímetros de mercurio, los linfáticos pueden bombear todavía más, pero ya hay redistribución de flujo. Cuando miramos en la radiografía de tórax, se ve que hay redistribución de flujo, se comienzan a congestionar los ilios y se comienza a ver cefalización del flujo pulmonar. Cuando la presión aumenta por arriba de 24 milímetros de mercurio, ya los capilares linfáticos no pueden drenar todo eso que quedó en el intersticio y comienza a acumularse, además de en las paredes, comienza a acumularse dentro de los alveolos. Eso es y esa acumulación de líquido dentro de los alveolos hace que se produzcan alteraciones, mucha alteración BQ y aumenta el chum pulmonar. Y a eso le llamamos, y produce hipoxemia con insuficiencia respiratoria. Ese es el edema agudo de pulmón. Es decir, la insuficiencia mitral aguda produce sobrecarga de presión con congestión pulmonar y puede llegar al edema agudo de pulmón. Bueno, las indicaciones del cateterismo, detección de enfermedad coronaria fundamentalmente en la insuficiencia mitral crónica, cuando se va a definir la intervención quirúrgica, o igualito que en la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica, siempre previo a las intervenciones quirúrgicas, se realiza un cateterismo fundamentalmente para evaluar la enfermedad coronaria para resolver en el mismo momento, ¿no? Y por supuesto que medimos la presión del circuito pulmonar en pacientes que van a reparación quirúrgica y sobre todo los que tienen hipertensión pulmonar severa. Los que tienen hipertensión pulmonar severa también una de las indicaciones es realizar después los test de respuesta a vasodilatadores. Eso vamos a ver cuando se vea hipertensión pulmonar. El tratamiento en la insuficiencia mitral crónica, cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Si no es factible el tratamiento quirúrgico, porque obviamente el tratamiento es
reemplazo quirúrgico, lo que se hace es tratar diurético, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Cuando hay arritmias supraventriculares, debe usarse fármaco efectivo en la prevención y recurrencia de estas arritmias, ¿no? Las que producen depresión de la conducción auriculoventricular. En ellos tenemos la digital, la miodarona, los beta bloqueantes y la anticoagulación oral para evitar, acuérdense ustedes que si hay arritmia supraventricular, fibrilación auricular con dilatación, en la orejuela de la aurícula izquierda puede formarse un trombo y ese trombo puede embolizar. Entonces, anticoagulación oral para evitar eso y para evitar los accidentes embólicos, la embolia fundamentalmente cerebral, ¿no? Cuando hay FA o insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo. Y en la insuficiencia mitral aguda, que dijimos que producía la insuficiencia mitral aguda, producía sobrecarga de presión y cierto grado de congestión pulmonar que puede llegar al edema agudo del pulmón, ¿no? Y generalmente la insuficiencia mitral aguda moderada a severa produce shock cardiogénico, o sea que es gravísimo. En la aguda, vasodilatadores para disminuir la poscarga, para disminuir, por supuesto, el volumen regurgitante, ¿no? Y para mejorar el volumen ventricular y para mejorar la competencia valvular. El tratamiento quirúrgico, el reemplazo valvular, ¿no? Tiene una mortalidad de 5 al 10%. La plástica, que en la actualidad cada vez se insiste más en una plástica valvular, ¿no? Una plastia, una mortalidad del 1 al 3%. Bueno, el momento quirúrgico óptimo es previo al inicio de la disfunción ventricular izquierda. Es decir, que hay que hacerle seguimiento ecográfico anual, inclusive a veces hasta menos tiempo, ¿no? Previo al inicio de la disfunción ventricular izquierda o en el comienzo, todavía esto, cuando es el comienzo de la disfunción ventricular, se puede controlar y puede ser reversible la función. O sea que cuando la fracción de eyección está, fíjense ustedes, en 70, más del 70%, ¿no? De 60 a 70 o 60, bueno, cuando hay disfunción ventricular izquierda perdón, esto es volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo menos de 40 milímetros, ¿no? Y 40 a 45. Esto es cuando comienza cuando comienza la disfunción ventricular. ¿Cuáles son los factores que incrementan la mortalidad? Bueno, la edad, la etiología isquémica, la clase funcional de la disnea fundamentalmente, que tenga enfermedad coronaria asociada, cuando hay disfunción hepática o cuando la fracción de eyección está por debajo del 50%, que era lo que habíamos visto. Bueno, las causas de muerte, todos los pacientes que tienen cardiopatía, y sobre todo cardiopatía estructural, ¿no? Las causas de muerte, generalmente cuando son bien manejados durante mucho tiempo, es un síndrome de bajo gasto cardíaco. Insuficiencia mitral aguda. Etiología, bueno, endocarditis infecciosa, ruptura de cuerdas tendinosas, ¿no? En las válvulas mixomatosas. Puede ser la cardiopatía isquémica o el infarto, ¿no? Un infarto de músculo papilar, de cuerda tendinosa, dilatación del ventrículo izquierdo con falla y en la contracción de las valvas, fiebre reumática aguda y traumáticas. Estas son las etiologías de la insuficiencia mitral aguda. La más frecuente es la cardiopatía isquémica. Le sigue la endocarditis infecciosa y después la ruptura de válvulas mixomatosas. Desde el punto de vista del cuadro clínico de la insuficiencia mitral aguda, paciente gravemente enfermo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Edema agudo de pulmón, desde la insuficiencia cardíaca sintomática en reposo. A eso es lo que denominamos insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando tiene síntomas de congestión pulmonar disnea en reposo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca se llama insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Después de eso le sigue el edema agudo de pulmón, que algunos dirían es lo máximo de insuficiencia cardíaca descompensada, pero no me define. Cuando esta descompensación produce un aumento del Shunt con hipoxemia y una alteración
en la oxigenación de la sangre, o sea, el intercambio gaseoso, ahí denominamos a este cuadro como edema agudo de pulmón. Puede haber hipotensión arterial o directamente shock cardiogénico. Shock cardiogénico con edema agudo de pulmón, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que el soplo puede ser sistólico, puede ser suave, puede tener variación en distintos tiempos del ciclo cardíaco, pero lo que tiene que predominar y prevalecer es el juicio clínico. Esto suele ocurrir al segundo o tercer día de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, o puede ocurrir como un dolor precordial, es decir, un evento anginoso agudo, justo la arteria que se obstruye, la arteria que va al músculo papilar. ¿Y qué pasa? El músculo papilar no se contrae para sostener la cuerda tendinosa, entonces si no se contrae para sostener la cuerda tendinosa, la valva se va para arriba, produce una insuficiencia mitral aguda. Por eso es que a veces la disnea o el edema agudo de pulmón es un equivalente a la cardiopatía isquémica, un equivalente isquémico. Desde el punto de vista electrocardiográfico puede ser inespecífico porque esto es agudo y hay una alteración valvular que es la que está produciendo el cuadro, o a veces tienen hallazgo de compatible con isquemia, ya sea rectificación del ST, inversión de la onda T, ¿no? O inclusive supradesnivel del ST cuando estamos con otro tipo de síndromes coronarios. En el cateterismo lo que vamos a ver, presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo elevada, onda B prominente y presión aórtica baja, sin duda, ¿no? Bueno, por supuesto que cuando la causa es isquémica, lo que tenemos que ver es tratar de realizar una coronariografía. Del tratamiento de la insuficiencia mitral aguda, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, sobre todo si es isquémico, ¿no? Si la causa es isquémica, para tratar de resolver el problema isquémico. Diuréticos de asa, ¿sí? Para resolver el problema de presión y de volumen del ventrículo izquierdo. Y esto, balón de contrapulsación aórtica, cuando tenemos shock cardiogénico por insuficiencia valvular mitral aguda. Balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento circunstancial como puente hacia algo más, hacia la corrección quirúrgica, hacia la corrección quirúrgica del aparato valvular, hacia la corrección quirúrgica de la enfermedad coronaria, ¿sí? Pero se le nombra como tratamiento porque nos da tiempo para hacer otro procedimiento. Y la cirugía obviamente urgente, cuando hay ruptura del músculo papilar. Bueno, la cirugía es preferible la reparación al reemplazo. Cuando esto es agudo, se prefiere reparar el aparato valvular al reemplazo, ¿sí? Bueno, por supuesto que la que se asocia a infarto agudo de miocardio tiene peor pronóstico. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Profe, una consulta. ¿La aurícula izquierda sufre alguna dilatación ahí que se pueda ver en el electrocardiograma? La aurícula izquierda produce, por ejemplo, desde el punto de vista electrocardiográfico, la sobrecarga auricular izquierda se ve con una onda P que fundamentalmente es más larga. Es decir, habíamos dicho que el electrocardiograma normal, la onda P mide 0.08 segundos, o sea, 2 cuadraditos hasta 0.09 segundos, y de voltaje hasta 0.25 milivoltios, que es 2.5 milímetros. Cuando la onda P tiene esas características, es una onda P normal. ¿Cuándo decimos que se agranda la aurícula izquierda? La aurícula izquierda decimos desde el punto de vista electrocardiográfico cuando la onda P mide más de 0,10 segundos. Y una onda P que mide casi 3 milímetros es porque la aurícula izquierda es la que se agrandó. Y si mide más de 2.5 milímetros de altura es porque la aurícula derecha es la que se agrandó. Y después vamos a tratar de ver bien eso desde el punto de vista electrocardiográfico. Pero sí produce sobrecarga auricular derecha. Bueno, perdón, izquierda, pero acuérdense ustedes que también puede producir arritmia, fibrilación auricular. Prolapso de válvula mitral era otra. Habíamos visto insuficiencia mitral crónica, insuficiencia mitral aguda y ahora el prolapso de válvula mitral. Es una enfermedad, es la enfermedad valvular de mayor prevalencia, 3 al 5% de la población general tiene. La mayoría son asintomáticas. Bueno, los que tienen síntomas pueden tener fatiga, dolor torácico. Es una causa muy frecuente de dolor torácico en las mujeres, sobre todo, ¿no? Pueden producir palpitaciones porque pueden desencadenar
puede desarrollar latidos prematuros, extrasístoles auriculares o supraventriculares, y lo sienten como palpitaciones. Pueden producir, algunos tienen hipotensión ortostática, bueno, o en algunas circunstancias se asocian a otras disautonomías neurovegetativas, y producir palidez síncope, inclusive en algunas veces, hipotensión o síncope, ¿no? Bueno, un pequeño número de pacientes puede tener insuficiencia mitral, ¿no? Puede generar sobreendocardititis infecciosa, así que puede predisponer a endocardititis infecciosa, ¿no? Sobre todo en hombres de más de 50 años. El prolapso de válvula mitral en algunas circunstancias se asocia con accidente cerebrovascular isquémico, es decir, puede en algunas circunstancias producir trombosis adherida a cierta, porque también esta va a producir en algún momento, en algún punto, dilatación auricular, y la dilatación auricular puede generar trombo y desprenderse y producir, puede producir eventos embólicos. Bueno, fundamentalmente lo que se escucha, el primer ruido cardíaco, la primera parte de la sístole no se escucha nada y se escucha un clic con un soplo telesistólico. Es decir, un clic con un soplo telesistólico regurgitativo me habla a mí de prolapso de válvula mitral. Esa es la característica, ¿no? Y que a veces el clic, cuando hacemos alguna actividad física, por ejemplo, fíjese usted, el clic se acerca y el soplo se hace más prolongado cuando hay más aumento de presión en el circuito pulmonar. El tratamiento, cuando se asocia con accidente cerebrovascular o con fibrilación auricular, ¿no? En personas de más de 65 años, ¿no? Hay que anticoagular, anticoagulación oral con acenofumarol. Eso ya, cuando se den arritmia, vamos a ver cómo se anticoagula a una persona. O sea, hay que prevenir las arritmias, sobre todo las supraventriculares o las arritmias con frecuencia, las taquiarritmias, digamos, ¿no? Con beta bloqueante, en los que tienen historia o antecedentes de accidentes isquémicos transitorios cerebrales, antiagregación, y en las válvulas que tienen válvulas mixomatosas, la corrección quirúrgica es la sugerida. Vamos a hablar de estenosis mitral. Bueno, desde el punto de vista de la insuficiencia mitral, ¿quedó algo que no haya estado lo suficientemente claro? Así trato de explicar para intentar aclarar. Insuficiencia mitral aguda, insuficiencia mitral crónica, prolapso de válvula mitral, ¿no? Hallazgo electrocardiográfico, hallazgo semiológico, digamos, tienen que saber las características del soplo de insuficiencia mitral, tienen que tener idea clara dónde se va a escuchar bien, cuál es la forma del soplo, ¿no? La fisiopatología, sobrecarga de volumen con dilatación de cavidades, en la insuficiencia mitral crónica, en la insuficiencia mitral aguda, sobrecarga de volumen, pero fundamentalmente sobrecarga de presión con signo de congestión pulmonar, y eso hace que la insuficiencia mitral aguda el paciente tenga un cuadro que se nota que está grave, con disnea, taquipnea, ortopnea, todos signos de insuficiencia cardíaca descompensada, y puede llegar a un edema agudo del pulmón con shock cardiogénico. Tienen que tener la idea clara desde el punto de vista de la imagen: insuficiencia mitral crónica, corazón grande, aumento del ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda grande, y en un perfil con un contraste esofágico se nota la impronta de la aurícula izquierda. La indicación quirúrgica siempre hay que tratar de hacerlo en el momento justo. La insuficiencia mitral es junto con la insuficiencia tricuspidia, son valvulopatías que no están del 100% consensuada el momento quirúrgico óptimo, pero sí sabemos que tiene que ser cuando comienza a decaer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso es clave, y de eso va a depender la geometría ventricular, la presión, si tiene o no hipertensión pulmonar y enfermedad coronaria. Tenemos todos los hallazgos electrocardiográficos y radiográficos, y qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos.
Bueno, estenosis mitral. Acá lo que pasa es que la válvula mitral no orienta bien. ¿Cuál es el área mitral normal? De 4 a 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. Bien, la obstrucción al tracto de salida, perdón, al tracto de entrada al ventrículo izquierdo por una patología generalmente reumática de la válvula mitral. Hasta ahora, las causas de estenosis mitral, la causa reumática es la más frecuente. Bueno, desde el punto de vista de los síntomas, fíjense ustedes que después de la fiebre reumática, las personas suelen pasar 10 o 20 años aproximadamente libre de síntomas, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a aparecer los síntomas de estenosis mitral, ¿no? Fundamentalmente, digamos, durante la etapa aguda de la fiebre reumática, ¿no? Hay una alteración, por supuesto, del tejido conectivo y de las valvas por una reacción inmunológica. Acuérdense ustedes que la fiebre reumática conceptualmente es una complicación no supurada de la infección por Streptococcus viridans, ¿no? Fundamentalmente el que afecta a la faringe, es decir, la faringitis estreptocócica, ¿no? Es una complicación no supurada de la infección estreptocócica, ¿no? Y es una enfermedad digamos, que tiene la fisiopatología, una reacción inmunológica cruzada con el antígeno de la membrana del estreptococo, ¿no? Produce desde el punto de vista cardiológico, produce una pancarditis, o sea que hay afectación del pericardio, del miocardio y del endocardio, con distinta afectación, con diferente afectación en cada una de ellas. A veces produce mucha pericarditis, poca miocarditis, otras veces más endocarditis que miocarditis y pericarditis, otras veces miocarditis con mayor afectación que la endocarditis. De todas formas, siempre hay una reacción inmunológica en el endocardio, que esto es lo que va a hacer que se vayan fusionando los velos de las valvas, digamos las comisuras, perdón, de las valvas, de las válvulas de la sea aórtica o auriculoventriculares, y a partir de ahí ya desarrollar, bueno, después con el estrés, con el estrés por flujo, y el tiempo hace que se endurezcan y que se achiquen, que se disminuya el área de apertura, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la fiebre reumática. Por supuesto que para el diagnóstico de fiebre reumática ustedes saben que tienen que tener, que hay criterios mayores y menores. Criterios mayores son carditis, nódulo subcutáneo, eritema marginado, y la afectación neurológica es la corea, ¿no? Corea, carditis, eritema, corea, carditis, eritema, nódulo subcutáneo, y me faltó, ¿qué me faltó? La poliartritis. La artritis, exactamente, ¿no? Y después tenemos los criterios menores, que es la aspa, la fiebre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después de eso, que eso generalmente ocurre en la adolescencia o en la niñez, hasta los 18, 19 años, y a partir de ahí, 10 o 20 años con pocos síntomas, y aparecen, comienzan a aparecer los síntomas, ¿no? Bueno, hay una valvulitis, engrosamiento fibroso, rigidez con acortamiento, fusión y deformación. Por eso es que las valvulopatías de origen reumático generalmente no eran una sola. Es decir, si había una estenosis aórtica reumática, seguro que la estenosis no era pura, en primer lugar. Era enfermedad aórtica, coexistía estenosis con insuficiencia. Y si había enfermedad aórtica, es lo más probable que también haya cierto grado de afectación mitral o tricuspide. Es decir, se afectaban varias válvulas. ¿Por qué? Varias válvulas. ¿Por qué? Porque la inflamación por reacción inmunológica era en todo el endocardio. ¿Está quedando claro hasta acá? ¿Sí? Porque a veces parece que me da la sensación de que lo explico bien. Por suerte, miren, el área valvular normal de 4 o 6 centímetros cuadrados, se habla por área cuando se puede medir, y esto me enseñaron a mí hace años y sigue siendo igual por suerte. La estenosis mitral es leve cuando el área es por arriba de 1.5 centímetros cuadrados, moderada cuando es de 1 a 1.5, es decir, de 1.5 hasta 1 sería, ¿no? Se va cerrando mal anillo, y severa cuando es
menor a 1 centímetro cuadrado de área. La estenosis mitral severa es muy parecido al de la estenosis aórtica, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación por área. La fisiopatología, reducción del área del orificio valvular, aumento de la presión en la aurícula izquierda, se produce un gradiente transvalvular entre la aurícula y el ventrículo, y esto va a repercutir hacia atrás, ¿no? Porque las presiones dentro de la aurícula izquierda va a aumentar, aumenta también, ¿no? La presión en el capilar pulmonar, en la vena pulmonar, primero pasivamente y después en forma reactiva, y acá comienza a haber hipertensión pulmonar. ¿Está? La hipertensión pulmonar va a producir hipertrofia ventricular derecha, todo lo que en cardiología o en cualquier circunstancia produzca un aumento de la resistencia anterógrada, va a producir hipertrofia compensadora. ¿Sí? La hipertensión arterial. ¿Cuál es la primera complicación en el miocardio? Y la hipertrofia ventricular izquierda. Después comienza a haber el trastorno de relajación y después la insuficiencia cardíaca y después la dilatación. Acá, en la hipertensión pulmonar, en este caso, primero es pasiva, después reactiva, porque hay aumento de la presión aurícula izquierda. Primero pasiva, después reactiva, hay hipertrofia ventricular izquierda, después dilatación ventricular izquierda y esto, con la dilatación, aparece la insuficiencia tricuspidia funcional con signo de congestión retrógrada. ¿Ah? Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia de la estenosis mitral: disnea de esfuerzo, puede haber edema agudo de pulmón, palpitaciones, hemoptisis, embolia sistémica, dolor torácico, fatiga, falla derecha. Habitualmente, ustedes van a leer en la mayoría de los libros de texto que dice que la estenosis mitral es palpitante, disneizante, embolizante, hemoptizante, ¿sí? No está acá, ahí está, hemoptizante. ¿Ah? Esos son, ¿no? Y estos son los elementos clínicos, digamos, de la estenosis mitral, y puede llegar a producir falla derecha. La fascia mitral, aquellos que tienen estenosis mitral severa, con hipertensión pulmonar, tienen la fascia, como los pómulos rosaditos, y a veces en algunas circunstancias algo cianótico. Signo de Dressler, dijimos que produce aumento de la presión en la aurícula izquierda con hipertensión pulmonar. El signo de Dressler es cuando se palpa el ventrículo derecho, ¿sí? Con la maniobra de Dressler. ¿Y para qué sirve la maniobra de Dressler? Para palpar el ventrículo derecho. ¿Y cuándo se palpa el ventrículo derecho? Cuando hay sobrecarga de presión en el circuito pulmonar o hipertensión pulmonar. O también la estenosis valvular pulmonar puede producir signo de Dressler, si ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, se puede llegar a palpar el primer ruido cardíaco, o sea que si se palpa el primer ruido cardíaco, ¿qué significa? Que el primer ruido cardíaco en la estenosis mitral es chasqueante, es con una intensidad más alta, ¿no? Se palpa el segundo ruido cardíaco, se puede escuchar un latido, se puede escuchar un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. El desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, que no es lo mismo que el desdoblamiento paradójico. El segundo ruido cardíaco, el desdoblamiento fijo, significa que está el componente aórtico, el componente pulmonar, y que no se juntan con la inspiración, ¿no? Entonces, la ocultación, el primer ruido cardíaco aumentado de intensidad, chasquido de apertura y rolido mesodiastólico con un refuerzo presistólico. ¿Sí? Acuérdense ustedes que durante el llenado diastólico la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo con más velocidad por el gradiente auriculoventricular, pasa con más velocidad y ahí se escucha el rolido, ¿no? El rolido diastólico. Cuando se contrae la aurícula, cuando tenemos ritmo sinusal, aparece el refuerzo presistólico. Entonces, la ocultación de la estenosis mitral, ¿cuál es? Primer ruido, aumentado de intensidad o chasqueante. Clic de apertura, rolido telediastólico con refuerzo presistólico o telediastólico. Y segundo ruido cardíaco, desdoblado fijo. Esa es la semiología ocultatoria de la estenosis mitral. ¿Quedó claro? ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien.
Bueno, desde el punto de vista de los estudios complementarios para hacer diagnóstico, un electrocardiograma, agrandamiento auricular izquierdo, puede haber fibrilación auricular, todo lo que lleva a agrandamiento de las cavidades, sobre todo las cavidades auriculares, puede llevar a fibrilación auricular y agrandamiento o hipertrofia ventricular derecha. Ya vamos a ver después cuáles son los signos electrocardiográficos sobre carga derecha e izquierda, eso seguramente mañana, si me toca a mí, si no el viernes. En la radiografía se agranda la aurícula izquierda y signo de hipertensión venocapilar. Puede haber redistribución de flujo, ¿no? Al ecodoppler lo que podemos ver, el método de elección para la valvulopatía, ¿no? Mitral, para ver la válvula mitral, digamos, confirma la estenosis, determina la severidad, la repercusión hemodinámica y la factibilidad de valvuloplastía mitral con balón, ¿está? Percutánea sería, ¿no? Sirve pero para el seguimiento de los resultados quirúrgicos o cuando aparece la fibrilación auricular para ver trombos en la orejuela fundamentalmente y por supuesto el seguimiento en las embarazadas. El trance esofágico previo a la valvulopatía, a la valvuloplastia percutánea mitral con balón, ¿no? Cuando se sospechan trombos en la orejuela, por supuesto que eso contraindica la valvuloplastia, hasta que se haga el tratamiento anticoagulante y que desaparezcan los trombos. Los estudios complementarios, ¿para qué sirve el cateterismo? Para hablar de anatomía coronaria, fundamentalmente. Vieron que el cateterismo en la actualidad, el cateterismo, es decir, el estudio hemodinámico en la actualidad, ya no es como antiguamente que nosotros pedíamos el cateterismo para evaluar la severidad de una estenosis mitral, de una estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica. Ahora eso se hace el 99% de todas esas evaluaciones con el ecodoppler, ¿no? Ya sea con el pulsado, con el continuo y el bidimensional y el modo M en algunas circunstancias. Bueno, el cateterismo fundamentalmente previo a la indicación quirúrgica para ver la anatomía coronaria y, bueno, para ver, por supuesto, terminamos de ver la válvula, pero además, con el cateterismo, lo que nos permite es la valvuloplastia percutánea mitral con balón. Las indicaciones, pacientes con estenosis mitral, ¿no? Con indicación de cirugía, mayores de 40 años, con probabilidad de tener enfermedad coronaria. Siempre el estudio coronario, el estudio del árbol coronario previo a la intervención quirúrgica. El tratamiento médico, siempre medida higiénico-dietética, es decir, disminución de consumo de sal, fundamentalmente el aumento de peso, o con las mujeres jóvenes, cuando tienen estenosis mitral, el tema del embarazo es clave, ¿no? Porque el embarazo en el tercer trimestre aumenta mucho el volumen minuto cardíaco y esta es una valvulopatía, lo mismo que la estenosis aórtica, que son muy restrictivas respecto al aumento del volumen minuto cardíaco. Bueno, prevenir la embolia arterial, manejo de la fibrilación auricular, prevención de endocarditis infecciosa, profilaxis de fiebre reumática, y bueno, el tratamiento farmacológico, restricción salina, dijimos, tratar las causas secundarias de taquicardia, sobrecarga de volumen, hipertiroidismo, las anemias. Bueno, advertir el riesgo de embarazo en las mujeres, profilaxis de endocarditis infecciosa, la profilaxis de fiebre reumática, bueno, en menores de 40 años, o a 10 años posterior al último episodio. Esto se realiza con penicilina G benzatínica, una por mes. Bueno, ya habitualmente en lo que se hace hasta el último consenso es lo que tuvieron miocarditis grave o miocarditis en el episodio agudo y tienen menos de 18 años, hasta los 30 años, una penicilina por mes. Y eso es lo que se hicieron diagnóstico durante el episodio agudo. Y si no, en lo que se le descubrió la estenosis mitral, por supuesto que hay que hacer tratamiento igual para evitar otra reagudización de fiebre reumática, ¿no? Limitación de la actividad física, también porque esto nos permite aumentar el volumen minuto cardíaco. Desde el punto de vista farmacológico, los pacientes que tienen buena fracción de eyección ventricular izquierda, pero tienen fibrilación auricular,
Los betabloqueantes son los de elección para frenar la frecuencia, para disminuir la frecuencia cardíaca y mantener el corazón con una frecuencia cardíaca adecuada, ¿no? Bueno, ojo con los digitálicos. Los digitálicos se utilizaría en los pacientes que tienen estenosis mitral, que tienen fibrilación auricular y frecuencia cardíaca elevada, pero que tienen alteración de la contractilidad miocárdica, es decir, que tienen fracción de eyección disminuida. Porque si tienen fracción de eyección normal, es mejor utilizar un betabloqueante que digital. Bueno, los digitálicos lo tienen fibrilación auricular de alta respuesta, ya le dije, fundamentalmente con alteración de la función ventricular izquierda. Los bloqueantes cálcicos, lo mismo, FA o aleteo, que no mejore con digital o con betabloqueante. La amiodarona, lo que produce la amiodarona es cardiovierte, es decir, revierte el ritmo de la fibrilación auricular a ritmo sinusal, ¿no? Y se puede indicar o para mantener el ritmo sinusal o para cardiovertir. Ojo en la indicación, en la fibrilación auricular cuando le indicamos amiodarona, porque podemos cardiovertir. Si la fibrilación auricular lleva más de 48 horas, no indicar amiodarona, porque si lleva más de 48 horas puede tener en la orejuela de la aurícula izquierda un trombo, y mientras está con la fibrilación el trombo no se desprende. Y si nosotros logramos que se contraiga toda la aurícula, porque le indicamos amiodarona y revierte la arritmia, podemos desprender un trombo y hacer un émbolo. Y en vez de mejorar todo, empeoramos todo. Bueno, los diuréticos, cuando tiene disnea de esfuerzo, cuando está embarazado, cuando tiene signos de insuficiencia cardíaca, los anticoagulantes orales, cuando tiene fibrilación auricular y estenosis mitral, o cuando confirmamos que hay trombo en la aurícula izquierda, sin fibrilación auricular, o cuando tiene una aurícula izquierda mayor a 55 milímetros, o cuando tiene antecedentes de una embolia sistémica. Es decir, la anticoagulación, cuando se indica anticoagulación por vía oral, ya comiencen a saber. En la fibrilación auricular con coagulopatía mitral, sobre todo, cuando demostramos trombo en la aurícula izquierda, o cuando hay antecedentes de embolia sistémica, o cuando la aurícula izquierda mide más de 55 milímetros. La valvuloplastia percutánea mitral con balón, nosotros lo que hacemos es poner un catéter, inflar el balón en la comisura, se infla y se desinfla, ¿no? Y podemos, fíjense ustedes, apertura de comisura funcional, incrementa el área más de 2 centímetros cuadrados, o sea que si tenemos 1 centímetro cuadrado y llegamos a 3 centímetros cuadrados con apertura de área, perfecto. Aumenta el gasto cardíaco, disminuye el gradiente transvalvular, ¿no? De la aurícula izquierda, disminuye la presión en la aurícula izquierda y la presión en la pulmonar. Bueno, ¿a qué le llamamos buen resultado? Cuando el área aumenta más de 1.5 centímetros cuadrados durante el procedimiento, tiene una baja incidencia de complicaciones y los resultados son comparables a la comisurotomía. Esto es más o menos parecido a la comisurotomía. Se hace, mitral se hace a cielo abierto, digamos, ¿no? Se le abre una toracotomía, se identifica el corazón por detrás de la aurícula, de la pared posterior de la aurícula izquierda, ¿no? Se hace una jareta, se pone el dedo, o si no, con otro. Y dilatamos la válvula mitral. Vamos a hacer rápido esto. Voy a ver un casito. Cuando un paciente con estenosis valvular mitral presenta un electrocardiograma con aumento del voltaje de la onda R en las precordiales derechas, ¿cuáles son las precordiales derechas? Las precordiales derechas son B1, B2. ¿Ah? B1, B2 podemos decir que son precordiales derechas. ¿Por qué? Porque estamos mirando, estamos enfrente al ventrículo derecho. ¿Está? Si aumenta la onda R en las precordiales derechas, es porque hay hipertrofia ventricular derecha. Y cuando hay hipertrofia ventricular derecha, ya habíamos dicho, entonces, cuando el aumento de voltaje de la R en las precordiales derechas y una desviación del eje eléctrico a la derecha nos sugiere asociación de estenosis valvular tricuspidia significativa. No. Asociación de estenosis aórtica severa.
No, porque si hay estenosis aórtica, va a producir fundamentalmente desviación del eje hacia la izquierda, ¿no? Asociación con insuficiencia mitral, no. Hipertensión pulmonar, eso es, ¿sí? Infarto anterior, no, ¿no? Porque en realidad la onda R alta en la precordial derecha aparece o cuando hay sobrecarga pulmonar o hipertrofia del ventrículo derecho o cuando hay infarto de cara posterior. Acuérdense, de infarto de cara posterior aumenta la R en la cara anterior. Ahora vamos a hablar de estenosis tricúspide. Hablamos de insuficiencia Profe. mitral. ¿Sí? ¿Cuándo se considera que una hipertensión pulmonar es grave o siempre es grave? Bueno, en principio la hipertensión pulmonar no considera severa de acuerdo de acuerdo a varias cosas, digamos, la complicación de la función, o fundamentalmente se habla cuando la presión en la arteria pulmonar en reposo es por arriba de 35 milímetros de mercurio. Eso es hipertensión pulmonar. ¿Está? Todo lo que es mantenido en el tiempo o la resistencia vascular pulmonar también esté persistentemente aumentada. A partir de ahí va a producir lo mismo que la hipertensión arterial. La pregunta es, ahora te hago yo un razonamiento distinto con respecto a la hipertensión arterial. Una persona que tenga 160, 90 durante 40 años y una persona que tenga 190, 100 durante 30 años, o no importa qué tiene. Si la que tiene 160, 90, ahora cuando vos le ves tiene dilatación miocárdica, tiene edema en miembros inferiores, tiene intolerancia al decúbito, tiene disnea, ortopnea, tiene incurgitación yugular, tiene, desde el punto de vista clínico, tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Aún teniendo esa presión durante mucho tiempo. Es decir, ¿esto era grave o no era grave esa cifra de presión? 160, 90. Sí. Parece que no era grave, pero tiene fallo miocárdico. Entonces la severidad muchas veces no está dado por la magnitud de aumento de la presión, sino que está dado por la afectación que produce en el miocardio. La presión en la arteria pulmonar, desde el punto de vista de la clasificación por valor, cualquier presión en la arteria pulmonar por arriba de 50 milímetros de mercurio, nosotros decimos que es una presión, una hipertensión pulmonar severa. Pero de todas formas, esa hipertensión pulmonar severa es nada más que por cifra de presión en la arteria pulmonar. Lo mismo que cuando decimos tiene 190, 100. Y por la clasificación ya está estadio 3, sería severo. ¿Me están siguiendo hasta acá? Lo mismo que una valvulopatía. ¿Cuándo decimos que es severa? ¿Cuando el área es menos de 1 centímetro o cuando tiene? Síntomas. Eso. La severidad no está dada exclusivamente por una variable. Por ahí, cuando vos querés hablar de hipertensión arterial o de hipertensión pulmonar, bueno, leve, moderado y severo. Y sí, de 25 a 35 leve, de 35 a 45 o a 50 moderado y más de 50 milímetros de mercurio. Ah, perfecto. Pero fundamentalmente como eso, nosotros no le vemos a los pacientes cuando comienzan a desarrollar las enfermedades. Nosotros, muy difícil, yo diría casi imposible, que nosotros veamos desde el comienzo, desde el primer día que tuvo la presión pulmonar aumentada, o desde el primer día que tuvo la presión arterial aumentada. Lo vemos en algún momento evolutivo de esa hipertensión. A veces cuando lo vemos ya tiene insuficiencia cardíaca y vemos que tiene 150 de presión arterial. ¿Siempre tuvo 150 o antes tenía más? Y ahora con 100, y si siempre tuvo 150, ya ese valor de presión es severo para lo que tiene ahora. Lo mismo que para las valvulopatías, lo mismo que para los pacientes, los diabéticos.
diabéticos que nunca superaron 220, 230 de glucemia, o a veces superaban y después bajaban. Cuando lo vemos a los 6, 7 años, tienen proteinuria, tienen afectación renal, tienen retinopatía. Digamos, ¿era el valor de glucemia lo importante o lo que la afectación sistémica que produjo? ¿No? Entonces, por arriba de 35 podemos decir que la hipertensión pulmonar por valor, por cifra, es moderada por lo menos. ¿Está? ¿Queda claro hasta ahí? Para que ustedes no se enfrasquen para que ustedes no queden pensando que solo una variable nos da criterio de severidad a las cosas. ¿Está? Por eso, cuando haces diagnóstico de hipertensión arterial, ya vamos a ver a quién le toque dar el tema, cuando se hace diagnóstico a una persona de 30 años, le vemos que tiene 160, 90. Le pedimos los laboratorios para ver si es secundaria o primaria, le hacemos un electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver si ya tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si tiene hipertrofia ventricular izquierda, independientemente del valor, ya es severo. Ya es estadio 3. ¿Me están siguiendo? Entonces, si tiene hipertrofia, o si tiene retinopatía hipertensiva, o si tiene proteinuria, ya tiene afectación de órgano blanco. Independientemente de la cifra de presión, ya es una hipertensión arterial estadio 3. Y el tratamiento no es el mismo. ¿Quedó la respuesta entendida? ¿Quién era que me preguntó? Doctor, gracias. Bueno, la estenosis tricúpida, bueno, la obstrucción al flujo de sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho por reducción del orificio de la válvula. La etiología fibroreumática, ¿no? Asociada, asociada a lesión mitral, ¿se acuerdan que habíamos dicho? O aórtica, ¿no? También en los síndromes carcinoides o los síndromes antifosfolipídicos. Algunas endocarditis de causa tumoral o infecciosa, puede ser causa de estenosis tricúpida. La fisiopatología, aumento de la presión de la aurícula derecha, que se transmite en forma retrógrada, bueno, y causa congestión venosa sistémica y edemas, ¿no? Congestión venosa sistémica, hepatomegalia, puede llegar a tener ascitis y edema de miembros inferiores. Desde el punto de vista clínico, fatiga por caída de volumen minuto, hepatomegalia dolorosa, dijimos, distensión abdominal por ascitis, anorexia, adelgazamiento y caquexia. El examen físico, el pulso venoso, una onda gigante, puede haber un latido hepático presistólico, ¿no? Y a la auscultación nosotros podemos encontrar, bueno, fundamentalmente la estenosis tricúpida, muy parecido, pero los hallazgos son con ritmo sinusal. Ese es algo que me olvidé de aclarar. Cuando hablábamos de estenosis mitral, ¿sí? Dijimos que el primer ruido era con la intensidad aumentada, chasqueando. El clic de apertura y el rolido mesosistólico con el refuerzo, ¿sí? Telesistólico o con el refuerzo telediastólico, ¿no? O presistólico. Siempre que tenga ritmo sinusal, porque si tiene fibrilación auricular no aparece este refuerzo, aparece todo el tiempo el rolido. Lo mismo que en la estenosis tricúpida. Si tiene ritmo sinusal, la contracción auricular va a hacer que tenga el refuerzo presistólico. Si no, no tiene. Lo mismo que el cuarto ruido cardíaco. Es decir, si ustedes le palpan a una persona el pulso y tiene un pulso irregular y desigual y arrítmico, lo más probable es que tenga una fibrilación auricular. Si tiene una fibrilación auricular, todos los volúmenes sistólicos no son iguales. Entonces, cuando le ocultamos el primer ruido, varía de intensidad. Y si tiene una fibrilación auricular con primer ruido variable, lo más probable es que tenga una FA. Y si tiene una fibrilación auricular, ¿qué es lo que no tiene? Contracción auricular. Y acuérdense, la contracción auricular desde el punto de vista ocultatorio, nosotros nos hacían ocultar el cuarto ruido cardíaco. O sea, si tiene fibrilación auricular, ¿qué es lo que no va a tener en la ocultación? Cuarto ruido. Puede tener tercer ruido, pero cuarto no. ¿Y se acuerdan desde el punto de vista ocultatorio dónde estaba el cuarto ruido cardíaco?
Acuérdense ustedes que Antes tenemos del el primer ruido. Era, Antes del primer ruido. Segundo Los ruido. históricos. Entonces tenemos primer ruido, sístole y segundo ruido. Pegado al segundo ruido, tercer ruido, diástole más larga, y antes del primer ruido está el cuarto. O sea que el cuarto ruido está antes del primero, y el tercer ruido está después del segundo. ¿Queda claro? No, pero desde el punto de vista ocultatorio es así, ¿no? Entonces, cuarto primero, y si hay cuarto porque hay ritmo sinusal. Bueno, seguimos. Los exámenes complementarios puede haber, bueno, la onda P, que se agranda, que se ve fundamentalmente en D2, que tiene que tener más de, cuando hay sobrecarga auricular derecha, dijimos que la P tiene que ser más alta, ¿no? Que puede verse bien en D2 y en B1, más alta, o sea que más de 2.5 milímetros, 0.25 milivoltios. La radiografía de tórax se puede ver al lado derecho, se puede ver digamos, el agrandamiento auricular, ¿no? Izquierdo, se ve la aurícula izquierda más grande. En el eco se ven las características de la válvula, el Doppler, porque determina el área valvular y los gradientes de presión. El tratamiento de la estenosis tricuspidia, valvuloplastía con balón, ¿no? Y en algunas circunstancias reemplazo con válvulas biológicas. La última valvulopatía que nos queda, que es la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Se produce cuando una porción del volumen sistólico del ventrículo derecho regurgita la aurícula derecha debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspidio. Desde el punto de vista de la etiología, la endocarditis infecciosa, la fiebre reumática, la anomalía de Einstein, defectos de la almohadilla auriculoventricular, síndrome carcinoide, bueno, algunos traumatismos, por ejemplo, cuando se colocan los catéteres, Schwann-Ganz, catéter de marcapaso, puede ocurrir, ¿no? O también puede ser alteraciones funcionales, cuando, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no? O la insuficiencia cardíaca cuando se dilata el aparato valvular, ¿no? El cor pulmonar, ¿se acuerdan lo que era el cor pulmonar? Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, aumento de la presión sistólica y media de la aurícula derecha, elevación de la presión venosa, y esto, transmitido hacia atrás, va a producir ascitis y edema, bueno, congestión yugular, ingurgitación yugular. Desde el punto de vista del cuadro clínico, fatiga, disnea de esfuerzo, y el examen físico, bueno, el pulso venoso es prominente, ¿no? Bueno, digamos, se puede, inclusive en algunas circunstancias se ve bien el pulso que es sincrónico con la sístole ventricular, ¿no? En los pacientes sobre todo que tienen ritmo sinusal, aparece un soplo holosistólico con aumento inspiratorio, ¿sí? Y puede tener, además de la ingurgitación yugular con la yugular pulsátil, puede tener hepatomegalia y edema de miembros inferiores. En el examen complementario, electrocardiograma, radiografía. En el electrocardiograma que vamos a ver la insuficiencia tricuspidia, los signos de sobrecarga auricular derecha, vimos la onda P más alta en D2 y en B1, más de 2.5 milímetros, y también agrandamiento de la aurícula derecha, ¿no? En la radiografía lo mismo, se ve el agrandamiento de la aurícula derecha. En el cateterismo, lo que se ve es ventricularización de las curvas de presión en la aurícula izquierda. Nosotros llegamos con el catéter a la aurícula izquierda y tiene la misma forma que la presión ventricular. Perdón, la aurícula derecha tiene la misma forma que la presión del ventrículo derecho, ¿no? El tratamiento, bueno, está supeditado a las válvulas izquierdas comprometidas. Está supeditado a las válvulas izquierdas comprometidas. Usualmente la insuficiencia tricuspidia es bien tolerada, ¿no? Y cuando hay sobrecarga de volumen, mucha presión y muchos signos antirretrógrados, diuréticos, si hay edema, anuloplastia en algunas circunstancias y reemplazo valvular. ¿A qué válvula fundamentalmente? Bueno, ¿a qué válvula izquierda? A la mitral y a la aórtica. Si estas dos funcionan bien, la insuficiencia tricuspidia es bastante bien tolerada. Bueno, la insuficiencia mitral crónica es bien tolerada, bueno, puede pasar muchos años desde que sea, hasta que sea severa, digamos, ¿no? Y hasta que se desarrolle el síntoma
corazones grandes, fíjense ustedes, esto es lo que se llama cuarto arco, ¿no? Y aurícula grande, fundamentalmente. Ah, qué bueno. Esta es la radiografía de tórax de alguien que tiene cefalización del flujo y congestión del mediastino, ¿no? Todavía no alcanza a ser un pulmón con alas de mariposa, ¿no? Este es un corazoncito con silueta cardíaca normal. Este es un corazón que tiene este arco, esto se llama silueta cardíaca de configuración derecha, ¿sí? Predomina, fíjense usted, el cuarto arco, acá está la arteria pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda juntos. Tiene esta arteria que es la pulmonar inferior derecha, mide más de 1 centímetro en las mujeres, y lo mismo que esta de hipertensión pulmonar, tiene este cuarto arco, y esto es hipertensión pulmonar, seguramente en el contexto de una insuficiencia mitral crónica o una estenosis mitral. Esto es hipertensión pulmonar primaria, fíjense ustedes que es distinto, pero sí se ve la pulmonar inferior con los campos pulmonares hiperclaros, ya hipovascularizados. Congestión bilateral, edema de pulmón sería ese, derrame pleural, derrame pleural bilateral, y acá comenzamos a terminar. Fíjense ustedes, 1, 2, 3, R, D1, D2, D3. Fíjense ustedes que dijimos que el D1 tenía que tener R y S más chiquitita, o Q, R, S, y tiene S. Cuando en la derivación D1 se ve todo negativo o están mal colocados los electrodos, está colocado el rojo en el otro lado, que en vez de estar en el derecho es en el izquierdo, o tiene sobrecarga derecha, sobrecarga ventricular derecha, ¿no? ¿Cómo sabemos si tiene sobrecarga ventricular derecha? Miramos de 3 a Conache que miramos prácticamente desde abajo al ventrículo derecho. ¿Cuál es otra derivación que yo miro directamente al ventrículo derecho? B1, fíjense ustedes, B1, 1, 2, 3. R, a ver, R también ve el ventrículo derecho, R alta. ¿Sí? B1, una R alta, es decir, yo tengo S en D1, que mira al ventrículo izquierdo. La otra derivación que mira al ventrículo izquierdo es ABL, también S en D1 y en ABL. Tengo R en ABR y R alta en B1 y S en B5, B6, sobrecarga ventricular derecha. Y esto es la sobrecarga izquierda que vamos a ver mañana o pasado. Y hasta acá llegamos hoy. Espero de que... Bueno, si tienen algo para preguntar, estoy... De cualquier valvulopatía. Me quedo arriba para otra clase. ¿No escucho bien? El Power este va a estar seguramente hoy. Si no, mañana usted me hacen recordar. Doctor, yo tengo una pregunta que hacerle, pero que no es respecto a la clase de hoy. No escucho bien. Que yo tengo una pregunta para hacerle, pero no es respecto al tema de hoy, sino que yo tuve un problema con mi nota de la era de respiratorio y me dijeron que tengo que hablar con usted, porque yo rendí con usted el oral. No te escucho bien. Oh. ¿Sabés qué? Mirá, lo inconveniente que tengan, traten de entrar en la plataforma y dejar como pregunta o como inconveniente lo mismo que los temas que hablan. Claro, yo le escribí ayer a la tarde a la doctora Sosa, pero el problema yo tengo que arreglar con usted, pues yo rendí con usted el oral, por eso. ¿Sabe qué? No sé por qué no te entiendo nada de lo que me decís. No es porque no te entienda, es que el sonido de tu audio... Hay otro micrófono abierto, no sé quién es. ¿Qué parte de que no entiendo lo que decís no entendés? ¿Vos me entendés a mí? Sí, yo le estoy entendiendo, por eso. Pero hay otro micrófono abierto que se está cruzando también. Claro, la última alguien que me pueda traducir. Plantearon la plataforma. Profe. Lo mismo que cualquier duda que haya quedado de estos temas o de electrocardiografía o lo que sea, plantéenlo en la plataforma.
y vamos a responderle. Yo, fundamentalmente, de lo que me toca a mí, le voy a responder. Yo no le encuentro a usted para escribir un mensaje directo, le encontré solo a la doctora Sosa y le escribí a ella. Bueno, ya vamos a ver. Profe, el compañero quiere hablar sobre el tema del oral, él rindió con usted y dice que le ¿Quién pusieron habla mal ahora? la nota. ¿Quién habla Yo le- ahora? Río Sabrina, yo le estoy traduciendo lo que está diciendo mi A compañero. vos te entiendo un poquito más. Sí, tuvo un problema con el examen. Perfecto, vamos a buscar, sí, vamos a tratar de resolverlo. Le pueden decir que yo le escribí a la doctora Sosa porque no lo encuentro el doctor Miguel para mandarle mensaje directo. Vamos a resolver. Ok. Él dice que no ¿Listo? se puede comunicar con usted. Si ¿Quién? tiene algún mail o algo. Mi compañero. En la plataforma, escribí ahí lo que vos quieras escribir, no hay problema. ¿Listo? Yo ya escribí ayer, estoy esperando respuesta entonces. Bueno, les dejo. Que pasen bien. Gracias. Nos vemos temprano, ¿eh?